Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. Muy buenos días, queridos hermanos, querida iglesia. Por favor, vamos a predisponernos, vamos a comenzar este culto dominical. Quiero comenzar diciéndoles que siempre para nosotros va a ser un gusto enorme y un privilegio poder contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Que es una alegría inmensa saber que la palabra del Señor está llegando y pues la realidad es eso, que la gran comisión se está cumpliendo y le damos gracias a Dios por ello. Así que vamos a comenzar. Me gustaría ahí donde usted está poner este tiempo en manos de Dios, pues creo que es importante que Él guíe y que Él dirija pues todo esto que vamos a hacer, que sea para gloria y honra de Él. Amado Padre, Señor bendito, te damos gracias, Señor, pues solo tú eres bueno, magnífico, justo, Señor, y te agradecemos por tantas bondades. Señor, he aquí un grupo de personas dispuestas a escuchar de tu palabra. Venimos cansados, sedientos, hambrientos de tu palabra, Señor. Así que, Padre, que seas tú a través de tu Espíritu Santo cuidando y guiando todo lo que se haga en este día, que sea para glorificar y santificar aún más tu nombre. Señor, te pedimos por todas las personas que están aquí, por aquellos que están por venir, Señor, apresura sus pasos y que sea un tiempo aprovechado de mucha bendición en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos
asomas a mí. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre. Hay algo interesante cuando usted mira una luz palpitar, esas luces que titilan, sobre todo las de las patrulleras o las ambulancias. ¿No se ha dado cuenta que cuando ellos prenden su luz, la apagan, prenden y apagan, a nosotros nos tiende a cegar, a quitar la visión por la entrada y salida de luz, que es muy rápido, y nosotros nos tentamos que nos cegamos, como que nuestra visibilidad baja, nuestra visibilidad se hace un poco menor, o es como cuando estamos fuera y ahí está el día bien soleado y entramos a nuestra casa o a un lugar cerrado, como que no, o sea, la luz no miramos bien. Es igual cuando estamos dentro de una casa y salimos y vamos a un lugar soleado, igual nuestros ojos como que no están adaptados. Miren, los focos intermitentes ciegan a la persona. Lo mismo sucede con una fe intermitente. Una fe intermitente es aquella que está bien y cae, y está bien y cae, o sea, no se mantiene. Eso es una fe intermitente. Y quiero que sepa que esa fe ciega la constancia de los demás, ciega la constancia de otra persona. Pero eso no es excusa para yo decir, por la culpa de este hermano, mi vida espiritual es así. Todos tenemos una propia luz que se llama Cristo y todos tenemos que reflejarla. Miren, una fe intermitente ciega la fe de los demás. Una fe intermitente apaga la constancia de los demás. Por eso, ahora, mire, por eso Pablo miraba que la vida pagana o la vida sin Cristo es una vida tenebrosa. Es una vida sin salida, es una vida sin guía, es una vida sin esperanza, una vida sin Cristo. Para Pablo, miraba la vida cristiana como una vida de dependencia del Padre, una vida de dependencia al 100% de Cristo. Pablo decía que los gentiles son obscuridad. Pablo decía que los gentiles son obscuridad y que los creyentes somos la luz que necesita este mundo en tinieblas
para poder brillar como tal, como la luz en el universo. Eso decía el apóstol Pablo. Por eso, ¿por qué una luz intermitente, una luz espiritual intermitente, daña el testimonio de los hijos de la luz? Daña mi testimonio. Una vida de que estás y no estás, que estás y no estás, que estás y no estás con el Señor, daña mi testimonio y el testimonio de la iglesia. Quiero que sepan eso, daña el testimonio. Por eso es que hay muchos creyentes, hay mucha gente que dice, para ser como ellos, mejor estoy como estoy. ¿Es por qué? Porque muchas veces nuestro propio testimonio, nuestra propia luz está que prende para el evangelio y que se apaga para la oscuridad del pecado, que prende y esto no debe de ser así, dice el apóstol Pablo. Por eso hoy vamos a hablar de que la luz de la verdad ilumina mi vida y la de los demás. La luz de la verdad ilumina mi vida y la de los demás. Mire, ¿por qué? Dos cosas vamos a hablar hoy. Primero, porque su luz hace visible toda mi vida. Y número dos, porque su luz hace que yo camine en sabiduría. Su luz ilumina mi vida y su luz permite que usted y yo caminemos en sabiduría. Mire, ¿por qué? Primero, número uno, porque su luz hace visible toda mi vida. Quiero que sepa algo muy importante, que no hay nada oculto para el Señor. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, huyamos donde huyamos. El salmista dice, ¿dónde podré huir de tu presencia? Para Dios todo es visible. Y el libro de Efesios, capítulo 5, versos del 13 al 14, dice que porque su luz hace toda mi vida que sea posible. Efesios, capítulo 5, versos del 13 al 14, dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace ¿qué? Visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Primeramente, la luz hace que todo sea puesto en evidencia. No hay nada oculto que el Señor no sepa y que no se llegue a descubrir. No hay nada oculto, todo se va a llegar a saber. El Señor se va a encargar de ¿qué? De sacarlo a la luz. Quiero que sepa eso. Por eso dice, pero verso 13, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace ¿qué? Visible. Mire, lo que hago en secreto, usted y yo muchas veces pensamos que lo secreto no lo puede ver Dios. Mire, si usted mira a una persona que va a cometer un delito, que va a hacer un delito, siempre mira para el lado izquierdo, para el lado derecho, para la parte del frente o para atrás, pero nunca se detienen y mira al cielo, donde hay un Dios que tiene sus ojos puestos sobre nosotros las 24 horas del día. Muchas veces nosotros pensamos eso, que podemos engañar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a la iglesia, pensamos que lo mismo es con Dios. No funciona Dios así. Lo que yo hago en secreto estará descubierto en el juicio escudriñador de Dios. Lo que yo hago en secreto, Dios lo escudriña, Dios lo va a sacar. Mire, la luz expone mis obras infructuosas de las tinieblas. ¿Para qué? Para vergüenza mía. Porque no hay nada más vergonzoso que cuando somos descubiertos. No hay nada más humillante cuando usted y yo somos descubiertos. Esa misma luz premia y honra a quienes estamos o están haciendo bien. Quiero que sepa eso. La luz no solamente es injusta, solamente está tras del criminal. No, la luz también está ¿para qué? Para premiar, para engrandecer a quienes estamos haciendo bien las cosas. Mire, la luz, número 1, mire lo que dice Efesios, capítulo 5, versos 11 y 12. La luz examina mis obras, lo que yo hago. Efesios 5:11 dice, no tengan nada que ver con ¿qué? Con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen. ¿En qué? En secreto. Lo primero que Cristo, el Evangelio, hace es denunciar y examinar las obras que yo estoy ¿qué? En secreto.
y que son vergonzosas. Número 2, mire, la luz inspeccionará cada uno de mis pensamientos. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versos del 17 al 19. Mire lo que hace con mis pensamientos. Dice, no vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos. ¿A causa de qué? De la ignorancia que los domina, por la dureza de sus corazones. Estos tienen obscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene ¿de quién? De Dios. Mire, dice, no vivan con pensamientos frívolos, pensando mal de los demás. Usted y yo no somos jueces. Dios no nos dio la capacidad de juzgar porque somos consiervos en un mundo pecaminoso y caído. Nuestro trabajo no es andar pensando mal ni deseando el mal, sino que orando los unos por los otros, llorando con los que lloran y riendo con los que ríen. Eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es ser juez. Para ser jueces, usted y yo, primeramente tenemos que estar limpios y sin pecado. No tener un solo pecado. Pero el día que nos enojamos, tuvimos un mal pensamiento, ya hemos pecado y nos descalifica como jueces. Número 3, la luz examinará el por qué yo no quiero hacer morir esa vida pecaminosa. Porque muchos de nosotros le damos RCP a nuestra vida de pecado, la estamos matando y nosotros la resucitamos. No te mueras, por favor. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versos del 22 al 23. Efesios 4, versos 22 al 23 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse la ropa de la vieja naturaleza, la cual está corrompida. ¿Por qué? Por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de ¿qué? De su mente. Muchos de nosotros sabemos que tenemos un pecado, lo intentamos dejar, pero nos gusta volverlo a resucitar. Quiero que sepa eso. La palabra dice, quítense, sáquense. Póngala a un lado, ¿qué? La vieja naturaleza. Porque en la vieja naturaleza nosotros hemos cultivado muchos pecados, diversidad de pecados, diversidad de excusas, diversidad de formas de hacer el mal hacia los demás y a nosotros mismos. Pero Efesios capítulo 4 dice, quítense esa naturaleza vieja, la cual está corrompida por deseos ¿qué? Engañosos. Anoche estábamos hablando acerca de cuál terribles son los deseos engañosos, pero los deseos nos traicionan, los deseos nos conducen hacia una vida de pecado, tanto visible como secreta, porque también tenemos muchos de nosotros una vida pecaminosa secreta. Miren, número 4, ¿qué hace la luz? La luz conoce las excusas que usted y yo ponemos para que nuestro carácter sea moldeado por Cristo. La luz sacará todo eso. La luz sacará los pretextos que usted y yo ponemos. Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versos 26 al 27. Mire lo que dice acerca de las excusas que usted y yo ponemos. Dice, verso 26, si se enojan, ¿qué? No pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida ¿a quién? Al diablo, porque el enemigo es el mejor acusador, porque a nosotros nos vuelve víctimas y victimarios a la vez, porque decimos, el enemigo nos dirá en el oído, ¿te vas a dejar? ¿Vas a permitir que se burlen de ti? Ya te pidió perdón y otra vez. Mira lo que tienes como hijos, mira lo que tienes como esposa, mira lo que tienes como vecinos, mira lo que tienes como iglesia, y te vas ahí. Que tú eres una persona que no haces nada malo. La culpa es de quién? De los demás. Tú eres libre e inocente.
El enemigo que pone cosas en mi mente y yo muchas veces me dejo llevar. Entonces, la luz conoce las excusas para que yo no deje mi pecado. Porque si se enojan, no pequen. El problema no es el enojo. El problema es que cuando gritamos, agredimos o levantamos la voz, dañamos la vida de alguien más. Yo hacia allá y de allá hacia mi persona. Quiero que sepa eso. Número 5. La luz examinará el por qué no dejo ese pecado interno que usted y yo estamos llevando. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 31. En cuanto a ese pecado interno, ese pecado secreto, ese pecado que usted y yo disfrutamos solos. Mire, Efesios 4, 31 dice: abandonen ¿qué? Abandonen toda ¿qué? Amargura. La amargura es secreta. Abandonen ¿qué? Toda ira. La ira es secreta. Abandonen todo enojo. El enojo es secreto. Abandonen. Los gritos son visibles. Es la causa de la amargura, la ira y el enojo. Entonces empezamos a ¿qué? A gritar. A gritar. Y ahí el siguiente paso son las calumnias. Es mentir y deshonrar a otra persona. Y toda forma de malicia. Muchos de nosotros hemos pensado que bueno, que si yo estuviera solo mejor, no tuviera que sufrir esta vida en la cual llevo. Cuando usted y yo estamos diciendo eso, ¿cuál es el pensamiento de nuestra mente? Ojalá se muera el que está conmigo. Y empezamos a ¿qué? A tener formas de malicia, pensar mal, desear el mal para otra persona. ¿En dónde? En nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos amargados, tenemos ira y enojo en nuestro corazón. Pero me encanta Efesios capítulo 2, verso 4 y 5, lo misericordioso que es Dios, aun cuando nosotros somos perversos, aun cuando nosotros somos malos, aun cuando nosotros somos crueles. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versos del 4 al 5. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio ¿qué? Vida con Cristo, aun cuando estábamos ¿qué? Muertos ¿en qué? En pecados. Por gracia ustedes han sido ¿qué? Salvos. La gracia de Dios permite cambiar nuestros pensamientos. La gracia de Dios examina nuestra mente. La gracia de Dios sabe que somos pecadores y que nuestro carácter tiene que ser trabajado y moldeado. La gracia de Dios examinará todo lo que llevo en mi corazón. Por su gran misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo. Porque antes ese era nuestro estilo de vida. Y hoy muchos de nosotros creyentes también llevamos el mismo estilo de vida que lleva una persona pecaminosa sin perdón. Vivimos en la iglesia, pero nuestra vida es como si no estuviésemos en la iglesia. Quiero que sepa eso. Miren, Efesios capítulo 5, verso 14 dice, verso 14 dice, porque la luz se hace visible en todo, que sea todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mire, Pablo citó probablemente esto porque se cree que es una parte de un coro de adoración. Hay algunas posiciones acerca de esto, de que realmente es algo que se cantaba en la iglesia primitiva y que Pablo lo citó. Mire, por eso dice que despiértate. Ahora, la exhortación de despiértate para los cristianos, un cristiano puede estar dormido espiritualmente y no saberlo. Puede estar viniendo a la iglesia, viviendo en la iglesia, estando mucho tiempo en la iglesia y no saberlo. Mire, aunque al que duerme no le importa lo que suceda con sus hijos, con sus vecinos,
con sus amigos, no le importa, porque espiritualmente está ¿qué? Dormido. Mire, ahora, ¿cómo puedo saber yo si soy un creyente dormido? ¿Cómo lo puedo saber? Número uno, si mi relación personal con Dios es una opción. Si puedo ir, voy. Si puedo leer la Biblia, la leo. Si puedo tener mi tiempo espiritual, lo tengo. Si no, no pasa nada. Eso es un creyente que está dormido. ¿Por qué? Porque Dios es segunda opción. Y eso enseñamos a nuestros hijos, que Dios es nuestra segunda opción. Porque si yo estoy en la mañana y estoy cansado, está lloviendo, mejor no me voy a la iglesia y me quedo dormido. ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? Que Dios es la segunda opción. Nosotros tenemos que ir a la iglesia, dormir temprano o preparar nuestro corazón ¿para qué? Para que el domingo sea un día de adoración, en este caso el domingo, o nuestro altar familiar que tenemos que tener en casa. Mire, ¿cómo sé más que estoy dormido? Si mi pecado ya no produce tristeza, ya no produce temor o remordimiento en mí, cuando mi pecado ya no está produciendo tristeza, ya pecar, bueno, después me arrepiento y Dios me perdona. Es verdad, eso nadie dice que no es verdad. Pero eso es un cristiano dormido, un cristiano que en su mente no tiene la glorificación de Dios. Si pensamos que podemos pecar con tanta frescura y que ese pecado no produzca tristeza en mí. Ese pecado no produce tristeza en mí, pero es una luz que daña mi testimonio delante de los demás. Eso sí, miren, ¿cómo sé más? Si no me interesa mucho que las almas se salven o se condenen. Si yo como creyente, mire, no me gusta predicar o no quiero predicar a los demás, no les quiero predicar. Si yo como creyente me da pereza predicar a mi familia, a mis hijos, a mis vecinos, si no me interesa mucho que estas almas se salven, si conozco un creyente que está enojado con Dios, que no quiere saber nada de Dios, y a mí no me importa o no quiero hacerlo, soy un creyente dormido espiritualmente. Mire, número 3, si me siento cómodo con ser un asistente dominical, vengo a la iglesia, escucho el sermón, me voy de aquí y no ha pasado nada. Durante el domingo santifico mi vida y de entre semana me doy rienda suelta en mi vida. Eso es un creyente dormido que no tiene una buena relación con Dios. Número 3, si la palabra no es una espada de doble filo en mi vida, soy un creyente dormido. Si la palabra no está confrontando mi corazón, no está confrontando mi vida, no está confrontando mi existencia, soy un creyente dormido espiritualmente. La luz de Cristo nos hace ciudadanos útiles para este mundo. La luz de Cristo nos hace ciudadanos útiles para este mundo. La luz de Cristo nos hace embajadores del Evangelio en un mundo obscurecido por el pecado. Eso hace la luz de Cristo con nosotros. Nos hace fuertes para poder resistir las artimañas del enemigo. Porque si solo yo vengo el domingo y escucho la palabra el domingo, estoy el domingo, o a veces estoy en el domingo en la iglesia, y mis ojos están a media persiana, estoy entre este mundo y el mundo del más allá, también soy un creyente dormido. Quiero que sepa eso, porque a veces nosotros los pastores sí tenemos esa capacidad de hacer dormir a la iglesia con el sermón, porque esa es una capacidad, es algo innato que nos ha dado Dios. Y a veces de aquí nosotros tenemos esa capacidad de arrullar a los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos a media persiana, medios dormidos. Mire, Cristo hace visible todos nuestros pecados. Todo se va a llegar a saber. Quiero que sepa eso. Cristo, con su evangelio, saca el pecado oculto que tengo yo, saca los deseos de mi mente, saca los pensamientos, los deseos de mi corazón, saca todo ese enojo, saca todo ese pecado y lo hace ¿qué? Visible. A través de la Escritura, usted y yo nos sentimos terribles cuando la Escritura está guiando nuestro corazón. Número 2,
porque su luz hace que yo camine en sabiduría. Y no hay nada más peligroso un creyente que cree que es sabio y vive como un ignorante. Quiero que sepa eso, no hay nada más peligroso, porque todo para él es bueno, pero mientras tanto su testimonio está siendo terrible, terrible, porque está siendo de vergüenza para el Evangelio de Dios. Efesios capítulo 5, versos del 13 al 17. Mucho cuidado con esta lectura. Dice, así que, tengan cuidado de su manera de vivir. Efesios capítulo 5, versos del 13 al 17. Perdón, desde el verso 15. Sí. Exactamente. Así que, tengan cuidado de qué? De su manera de vivir. No vivan como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son ¿qué? Son malos, son crueles, son terribles. Mira, verso 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que todos seamos salvos. ¿A través de quién? A través de Cristo. Que hay un solo camino llamado Cristo y una sola verdad, que es su palabra. No hay otra entrada más. Miren, los creyentes debemos vivir con mucho cuidado porque los días son difíciles. Si usted se da cuenta, dentro de la misma iglesia cristiana hay demasiadas posiciones acerca de la fe. Unos que dicen que necesitamos ser muy generosos y dar demasiado para que Dios nos devuelva, como si fuera un préstamo bancario. Pensamos, hay muchas cosas locas que se dan dentro de la iglesia cristiana y nosotros tenemos que vivir con mucho cuidado. Ahora, ellos tienen su culpa por hacer sus interpretaciones y la nuestra es ¿por qué? Porque no leemos la escritura. Somos tan cómodos que llegamos, miramos el sermón, miramos al pastor decir lo que sea y decimos es verdad. Y no investigamos como el pueblo de Berea, que escuchaba al apóstol Pablo y luego se iba a su casa a ver si estaba diciendo la verdad o no. Nuestro caso es investigar, leer la escritura. Si un día no hemos leído la escritura, es un día que estamos en ignorancia. Hablo de ignorancia espiritual. Miren, Pablo pide que aprovechemos cada momento para llevar su mensaje de salvación, porque usted y yo no sabemos que nuestro vecino, este mismo día, Dios le pide su vida y él se va a ir al infierno. ¿Y a causa de qué? A causa de que usted y yo cerramos nuestra boca y no predicamos al Señor. Vivamos no vivamos como necios. Pablo pide que seamos luz en medio de una sociedad que se place en pecado. Si usted y yo hablamos con la sociedad, no hay nada más placentero que pecar. No hay nada más varonil que pecar. No hay nada más feminista que pecar. Quiero que sepa eso. Esa es la sociedad. Y Pablo dice, tengan mucho cuidado, caminen con cuidado. Quien camina con cuidado no camina como un necio, porque no hay nada más peligroso que ponernos un vendaje sobre los ojos e irnos al centro de la ciudad. Usted y yo vamos a producir un accidente, vamos a sufrir un accidente y vamos a sufrir muchísimas consecuencias. La vida espiritual es lo mismo. Si nos vendamos espiritualmente los ojos y caminamos como necios, nuestra vida se va a destruir y vamos a destruir la vida de alguien más. En nuestro caso, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra familia y quienes nos rodean, porque somos testigos. Si a usted Dios lo puso a vivir aquí en Sauces, Dios lo puso como luz en medio de toda esta cuadra. Si Dios nos puso en un trabajo, nos puso como luz en medio de todos los compañeros de trabajo. Si usted y yo, nuestra familia es no creyente, Dios nos puso ahí como luz en medio de toda esta familia no creyente. Si nuestros hijos son no creyentes, Dios nos puso en medio de ellos para hacer la luz de ellos. Mire lo que dice Colosenses
capítulo 4, verso 5, en cuanto a que debemos caminar como sabios y no como necios. Dice, vivan, Colosenses 4, 5, dice, compórtense o vivan sabiamente con los que no creen en quién, en Cristo. Vivan o compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, sabiamente, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Además, el verso 6 dice que su conversación sea siempre amena, de buen gusto. Pero nosotros nos gusta vivir como necios y que nuestra conversación sea de doble sentido. Porque entre más jocosos somos más aceptados. Entre más doble conversación hacemos, somos más amigos. Pero dice, vivan sabiamente con ellos, con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento. ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos cuándo les van a pedir la vida a ellos. Si el Señor le va a pedir a él o a nosotros mismos. Y daremos cuenta por lo que hemos dicho y por lo que hemos callado. Quiero que sepa eso. El creyente debe caminar delante de los demás con la esperanza de que ellos puedan ver el poder transformador del Evangelio. Yo no le estoy diciendo que vamos a caminar como si ya no pecásemos, como si ya no hiciésemos nada malo. No, usted y yo somos vendidos al pecado y como pecadores vamos a pecar. Yo sé que sí, pero no debemos comportarnos como pecadores que no se han arrepentido, sino como pecador arrepentido y que Dios está cambiando nuestras vidas. Mire, el necio vive, ama y perdona imprudentemente. El necio vive como necio, ama como necio, cree como necio y perdona como necio, como una persona que no tiene entendimiento del Evangelio. El necio construye su vida sobre una mentira religiosa, y no hay peor mentira religiosa, aquella que te permite pecar con liviandad y aparentemente estar con Dios. Esa es una mentira religiosa, quiero que sepa. Él es único sean santos porque yo soy ¿qué? Santo, dice el Señor. No dice sean medios tibios, no, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. El necio no tiene control de su lengua ni de sus pensamientos. Eso es un necio. No sabe lo que dice ni tampoco tiene medida de lo que habla. Eso es un necio. El necio hace alarde y se junta con los necios, desperdiciando la sabiduría de Dios. Ese es un necio. Mire, por el contrario, el sabio ora, clama a Dios por sí mismo y por los demás. El sabio lee la escritura detenidamente, suavemente, despacio. El sabio medita en cada palabra. Señor, ¿qué me quieres decir? El sabio practica lo que dice la escritura. Eso hace un sabio. El sabio predica la verdad de Dios con un afán de que todo el mundo se salve. Esa es una persona sabia. ¿Cómo obtiene el creyente la sabiduría? Mire, dice lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 3. Pablo afirma que en Jesús es en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. El conocimiento y la sabiduría están escondidos ¿en quién? En Cristo. ¿Y de quién nos habla la Escritura? De Cristo. ¿A quién predica la Escritura? A Cristo. Por eso necesitamos ir a la Escritura. Jesús dice, mire, que los necios construyen su vida sobre la arena. Eso dice Cristo. Mas el necio construye su vida sobre la arena. Pero los sabios edifican su vida ¿sobre quién? Sobre la roca que es Cristo. Y si usted y yo no estamos leyendo las Escrituras, no estamos edificando nuestra vida sobre la roca, sino sobre la arena. Nuestro legado de familia lo estamos poniendo sobre la arena. Pablo afirma que no debemos caminar como unos necios debido
a que esta luz nos fue dada, debemos caminar con cuidado, sabiamente, no como necios. No como necios. El necio no le importa ofender a su Dios. El necio no le importa ofender su testimonio. El necio no le importa nada. Vive por vivir. Y al necio Dios lo trata como a necio. Eso sí, al necio Dios lo va a tratar de igual forma. Pablo dice que debemos aprovechar bien el tiempo, que todas las oportunidades para la gloria de Dios deben de ser nuestra prioridad número uno. Si usted está aquí, predique el evangelio a otro hermano, porque el evangelio no es solo para los no creyentes, el evangelio es para nosotros también, los creyentes, porque necesitamos ser confrontados por la palabra, por el evangelio. Mire, ¿por qué? Porque los días son malos, los días son difíciles. Mire lo que dice Mateo capítulo 20 versos del 10 al 12. Habla de estos días difíciles. Cada día es difícil. Dice Mateo capítulo 24 versos del 10 al 12. Mateo 24. En aquel tiempo muchos se apartarán ¿de qué? De la fe, porque los tiempos son difíciles. Unos a otros se traicionarán. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. Y se odiarán, porque los tiempos son difíciles. Y seguirán un gran número ¿de qué? De falsos profetas que engañarán ¿a quién? A muchos. ¿Por qué no debemos de vivir como necios? Porque los días son difíciles. ¿Por qué no debemos vivir como necios? Porque hay muchas teologías que están dañando la fe verdadera del Señor. Quiero que sepa eso. Mire, por ello recuerda que la iglesia primitiva, ellos se caracterizaban ¿por qué? Por cantar salmos e himnos y canciones espirituales. Ellos se caracterizaban por hacerlo mejor, por cantar, por regocijarse, por adorar a Dios. Ellos estaban tan felices que nada les impedía reunirse y adorar al Señor, pese a que eran perseguidos, pese a que su precio de reunión les podía costar la vida. Ellos se reunían, miren, ¿para qué? Para adorar a su Señor. Les resultaba natural darle gloria a Dios en todos los momentos. Aún en la arena romana, cuando iban a servir de almuerzo para un león, ellos daban gloria a Dios. Se levantaban y adoraban a Dios. Eso es la primera iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que el único camino, que la única libertad, que la única esperanza era Cristo. Ellos estaban muy convencidos. Miren, Crisóstomo, un predicador de la iglesia un poco posterior, expone la idea curiosa de que el cristiano que está convencido de la justicia divina de Dios da gracias hasta por el infierno, porque sabe que Dios es un juez justo que premiará y castigará. Eso dijo Crisóstomo. Mire, ellos daban gracias, la iglesia primitiva daba gracias porque el amor de Dios los hubiera buscado y salvado. Porque el amor de Dios los tiene libres. ¿Y cuántos de nosotros nos vivimos tan cómodos? Oh, sí, yo voy a la iglesia. Oh, sí, yo soy salvo. Y no nos detenemos a pensar cuánta misericordia tuvo Dios con nosotros. Porque antes de la fundación del mundo, Él ya pensó, ya nos eligió a cada uno de nosotros. No somos algo que se le ocurrió en el camino. Somos una elección soberana antes de la fundación del mundo. Ellos daban gracias porque estaban seguros de que estaban bien tranquilos y bien protegidos en sus manos, aún cuando la gente, los que los perseguían, los que los buscaban para matarlos, les hacían todo tipo de daños. Pero ellos sabían que estaban seguros ¿en quién? En Cristo, porque no vivían como necios, sino como ¿qué? Como sabios, porque la luz de Cristo estaba iluminando sus corazones. Los miembros del cuerpo de Cristo se honran y se respetan mutuamente. Miren, ellos se veían unos a otros no como en su nivel de profesión o en su nivel social, sino a la luz de Cristo. Para ellos no había posesiones en cuanto económicas ni de títulos, sino se veían como a la luz de Cristo.
Por tanto, veían la dignidad de Cristo aún en los criminales. Veían la dignidad de Cristo aún en sus perseguidores. Veían la dignidad de Cristo aún en su testimonio. Veían la dignidad de Cristo aún en la muerte. ¿Qué está revelando la luz de la palabra cada día en nuestras vidas? Cuando leemos la Escritura, ¿qué está revelando Dios? Hoy, mientras leía el libro de Jueces, la vida de Sansón me impresionó demasiado, porque yo toda la vida creí que Dalila le había cortado el pelo a Sansón, pero oh sorpresa, que ha sido un trabajador. No ha sido Sansón, no ha sido Dalila la que le cortó la cabeza. Cada día Dios revela cosas a nuestras vidas. Y miren, y si usted mira la vida de Sansón, no fue una vida de orden. Después de haberle mentido a Dalila, ¿cuántas veces? 3 veces. Le reveló el secreto de su Dios. Dalila aprovechó. ¿Y qué le hicieron los filisteos? Le sacaron los ojos. Y un día creció su pelo y Sansón le dijo: Señor, permíteme. Cuando a Sansón le cortaron el pelo, Dios se alejó de él y quedó sin fuerzas. Lo capturaron, vivió ciego, molía trigo. ¿Por qué? Porque él pensó en sí mismo y vivió como un necio y tuvo que morir aplastado. No vivamos como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Qué está revelando la Escritura de nuestra vida? Número 2, la luz del Evangelio está confrontando mi diario caminar. ¿Qué está confrontando el Evangelio? Si usted y yo leemos la palabra y no nos está confrontando nuestra vida, debemos leerla otra vez, porque no hemos leído bien. Porque la palabra siempre confronta nuestro corazón. La palabra siempre confronta nuestra vida. Eso es el poder transformador del Evangelio. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, porque en varias de mis decisiones he vivido como un necio. En varias de mis palabras he hablado como un necio. En varios de mis pensamientos he pensado como un necio, Señor. Porque varias veces he pensado que tú, Padre, no eres un juez que me va a corregir ni animar, Señor. Muchas veces pensamos que podemos arrepentirnos y vivir libremente en nuestros pecados. Oh Dios, hemos vivido en la oscuridad de testimonio, en la oscuridad de pecado, en la oscuridad de la religiosidad. Amado Dios, permite que tu palabra confronte mi corazón. Seas espada de doble filo que transforma, cambia y sobre todo destruye mi ego personal y me asemeja cada día a ser más como tú. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y sé que hoy tenemos que vivir como luz y dejar de ser necios. Perdóname, Señor, por mi necedad y ayúdame a ser más como tú. En nombre de Jesús, amén. Ya, amén.